Hermanas, buenas tardes. Es una bendición que a través de este medio de redes virtuales podamos comunicarnos y podamos ir aprendiendo de la palabra de Dios. En esta tarde a mí me toca la última lección del libro de Santiago que hemos estado viendo, que es la lección 12. Pero antes me gustaría hacer un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo. Sí, y quiero decirles que estuvimos viendo en Santiago, del capítulo 1, del 1 al 4, pruebas en el camino al crecimiento. Aquí estamos viendo que con paciencia y fe podemos pasar esas pruebas, ¿sí? Nuestro texto por aprender fue capítulo 1, 2 y 3. En la lección de 2 vimos Santiago 1, 5 al 12. Y nuestro texto por aprendizaje fue Santiago 1, 5. No renuncies, persevera, dice la palabra. Aquí tuvimos enseñanza, en esto tuvimos enseñanza de cada una de las hermanas. Dios bendiga sus vidas porque aprendimos mucho a través de las lecciones que vimos con ellas. Tenemos que perseverar en la palabra. Dice, no renuncies, persevera. Ese fue el título de la clase 2 y tenemos que perseverar, tenemos que soportar con paciencia, tenemos que tener fe para poder soportar con paciencia todo lo que hemos estado en este tiempo. Yo creo que la mayoría a veces nos pusimos impacientes por todo lo que hemos estado pasando. En la lección 3 vimos capítulo 1 del 13 al 21. Y el texto fue 1:14. Las tentaciones vendrán, espéralas. Sí, tentaciones tuvimos muchas y hemos tenido muchas y creo que diariamente tenemos tentaciones, pero Dios es bueno para que nos ayuda. Y dice la palabra de Dios que el don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, como humanos tenemos tentaciones, pero el don perfecto desciende de Él. En la lección 4 estuvimos viendo Santiago 1 del 22 al 27 y nuestro versículo fue capítulo 1, versículo 22. ¿Tu fe genuina o falsa? ¿Es tu fe genuina o falsa? ¿Es tu fe genuina o falsa? Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Tenemos que aprender, ponerla por práctica, para que tengamos una fe genuina a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La lección 5 vimos Santiago 2 del 1 al 13. Nos habla acá que haces acepción de personas. Nuestro versículo por aprender fue 2:9. ¿Hacemos acepción de personas? Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanas. Tenemos que aprender, hermanas, a amar y a bendecir a todas las personas en todo tiempo. En la lección 6 vimos Santiago 2, 14, 26. Y el versículo fue el 26. La fe exige evidencias. Y las obras van de la mano. Sin fe, la fe sin obras es muerta. Entonces la fe nos pide evidencias. Tenemos que aprender a caminar en nuestra vida con fe, creyendo y haciendo obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. En la lección 7 vimos Santiago 3 del 1 al 8 y el versículo fue 3, versículo 6. Cuidado, lengua fuera de control. Híjole, la lengua dice la palabra de Dios que la lengua está llena de maldad y contamina todo el cuerpo. Es un pequeño timón en nuestro cuerpo para que nos contamina. Aprendamos a dominar nuestra lengua en lo que hablamos y en lo que decimos. La lección 8 nos habla Santiago en el capítulo 3 del 9 al 18 y el título fue ¿Quedarás aprobada en el examen de la lengua? Pidamos a Dios poder ser aprobadas en el examen día con día. Sabemos que en nuestra vida hay pecado, que somos pecadores, que justo solamente es Dios. Pero aprendamos a dominar nuestra lengua y a ser aprobados en el examen. En la lección 9 vimos Santiago 4 del 1 al 7. Y el versículo por aprender fue 4:7.
Causas y soluciones para las disputas. Híjole, para las discusiones, ¿no? Dice, someteos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Tenemos que someternos a Dios y no entrar en discusiones y tener solución. ¿Cuál es la solución? Pues someternos a Dios. La lección 10, Santiago 4, del 8 al 17. El versículo fue 4:8. Examínate a ti misma y no a otros. Tenemos que acercarnos a Dios con manos limpias y corazón limpio, día con día, y examinarnos, confesar nuestros pecados delante de Dios todos los días, todos los días. Y la lección 11 fue Santiago 5, del 1 al 12, y el versículo fue 1:8. La fe aumentada espera pacientemente. La fe aumentada espera pacientemente. Tenemos que ser pacientes y día con día esperar que nuestra fe aumente y aumente y aumente. Dice su palabra que tenemos que aumentar nuestra fe esperando la venida del Señor. Así debemos de aumentar nuestra fe. Y llegamos a la lección 2, hermanas. Es la lección que a mí me tocó dar. Y en esta mañana quisiera llevarlas a que busquemos Santiago 5, del 13 al 20. Santiago 5, del 13 al 20. Dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar, hermanas. Bendito Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo hermoso en que podemos compartir tu palabra. Hazme recordar que cuando las cosas están bien delante de ti, podemos cantarte, alabarte, glorificarte, exaltarte. Podemos tener cuidado de lo grande y de lo maravilloso que tú eres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra la que sea fuerte, viva y eficaz como espada de 2 filos que penetre hasta el fondo de nuestros corazones, Señor. Que no vuelva vacía, Padre. Que en esta mañana sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que quede sembrada en nosotros, Padre. Sabiendo que nos escuchas, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, a través de esta lección que estuvimos viendo en estas 12 semanas, pude observar y pude ver cómo aquí Santiago en sus 5 capítulos nos habla de sabiduría, de fe, de paciencia, de perseverancia, de pruebas, de tentaciones, de pecado, de muerte, de ira, de mansedumbre, de misericordia, de paz. Y dejó al final la oración. Dejó al final lo mejor de lo mejor, que es la oración para edificación de nuestras vidas. Y es una bendición que Dios me permita compartirles a través de la oración, porque la oración es algo maravilloso para el crecimiento del cristiano. Les invito que vayamos a Salmo 50:15. Busquen ahí en su casita Salmo 50:15.
Salmos 50:15. ¿Qué dice Salmos 50:15? Dice así: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En tiempo de angustia tenemos que orar. En tiempo de aflicción tenemos que estar delante de Dios e invocar su nombre. Dice, invócame. ¿Qué es invócame? Invocar su nombre, hablar al Señor en el tiempo de angustia, en el tiempo de aflicción, y Él nos va a librar, y aparte lo vamos a honrar a Él, vamos a honrar a Dios. Pero ¿qué hacemos a veces en tiempo de aflicción y en tiempo de angustia? Le damos el primer lugar a la aflicción, a la angustia, al problema, a la situación que estamos viviendo, es a lo que le damos el primer lugar. Y nos olvidamos de invocar al Señor en el tiempo de aflicción. Pongámoslo por obra, hermanas. Aprendamos a invocar a Dios en el tiempo de aflicción. ¿Qué nos dice en 1 de Pedro 3:12? Vamos a 1 de Pedro 3:12. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿A dónde está el rostro del Señor? ¿A dónde está? Dice la palabra que sus ojos están y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Hermanas, tenemos que poner en primer lugar el orar a Dios cada día. Cada día. Porque dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aprendamos a orar y dejar de hacer el mal. Que cada día podamos confesar delante de Dios que somos pecadores e injustos, porque justo solamente es Él. Y dejemos de hacer el mal, ¿sí? Sabemos que Dios tiene tiempos y propósitos grandes para nosotros. Él es bueno, Él nos conforta, nos exhorta a estar en comunión con Él día con día, a buscarle, a saber que Él es el Señor de nuestras vidas, a poner toda nuestra confianza en Él, a saber que día con día tenemos que poner nuestra confianza solamente en Él. Les invito a buscar Primera de Crónicas 16 del 8 al 10. Primera de Crónicas 16 del 8 al 10. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantad salmos, alabadle de todas sus maravillas. Gloriaros en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Dice el capítulo 13, ¿está alguno alegre? Canta alabanzas. El capítulo 13 de Santiago 5. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Que cantemos cantos, alabad sus maravillas, gloriarnos en su nombre, dice la palabra. El corazón alegre busque al Señor, que con corazón alegre le busquemos, cantad sus maravillas, porque grande y fuerte es el Señor, grande en misericordia, hacedor de milagros, dador de amor, dador de paz, de gozo, nos llena con su Santo Espíritu. Aprendamos a buscarlo. A través de la oración podemos enfrentar muchos problemas. Ya no estamos solos, hermana. Quizás cuando andábamos en el mundo teníamos soledad, teníamos tristeza, vivíamos en amargura, en disoluciones, pero ahora tenemos el gozo y la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y podemos estar alegres, cantando alabanzas para Él, para su bendito nombre. Tenemos que ver
¿De qué manera prueba Dios esto en nosotros? Vamos a 2 Corintios 12, del 7 al 10. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice la palabra: y para que la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones y angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. A veces, hermanas, entramos en debilidad, en tristezas, en angustias, en desolaciones, cuando no estamos prestos a la oración, cuando no estamos buscando con alegría la presencia de Dios. Sí, y a veces cuando estamos enfermos, estamos débiles, cuando estamos en tristeza, hay debilidad de espíritu en nosotros. Se contrista el espíritu cuando estamos en tristeza, ¿sí o no? Cuando estamos en tristeza, el espíritu se contrista. Todo nos sale mal, nos llenamos de dolor, nos llenamos de tristeza, andamos llorando por los rincones, sin ir ante la presencia de Dios, porque nos olvidamos en ese tiempo de aflicción, le damos más lugar a la aflicción. Pablo estuvo en tiempos de aflicción. Dice, cuando un aguijón tocó su carne, una enfermedad, yo creo, o una situación difícil. Pero ¿qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanas, cuando estamos en debilidad, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en aflicción, todas pasamos por situaciones muy difíciles. Cada una de nosotras tenemos algo por lo que hemos pasado. Cada quien reflexione, piense por lo que ha pasado y acuérdese que en esa debilidad Dios los perfecciona. Y que nos baste la gracia de Dios. Que nos baste la gracia de Dios. ¿Sí? Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo nos tenemos que gozar en las debilidades. Por amor a Cristo tenemos que gozarnos en esa debilidad. Y enfrentar la angustia. Porque cuanto más débil somos, dice la palabra, entonces soy fuerte. Entonces tenemos que aprender que en nuestra debilidad hay fortaleza. Encontrémosla. ¿Cómo? Escudriñando la palabra, buscando la palabra de Dios. Cuando estemos en aflicción y angustia, hay que buscar la palabra. Dios a veces nos da inesperadas respuestas en nuestras oraciones. Tenemos que estar siempre preparados para lo inesperado cuando tratamos con Dios. Tenemos que estar siempre preparados, hermana. Porque ¿qué podemos decir? Si no me respondió Dios es porque no me ama. O no me respondió porque no me escucha. O a veces en nuestra desesperación decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas? Escúchame, por favor. Pero no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Solo tenemos que aprender a decir como dice su palabra. Él está dispuesto a escucharnos cuando nosotros estamos dispuestos a escucharle a Él. Tenemos que escucharle a Él primero. ¿Qué quiere que hagamos? Y estar preparados para su respuesta, porque puede ser una respuesta inesperada. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Lo que sí sabemos es que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie. El Señor tiene su tiempo para nosotros. Y Pablo pidió ser sanado 3 veces. Y Dios le responde de esa manera. ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios 12, 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Es lo que estamos viendo.
Es lo que estamos leyendo, es lo que estamos viendo, lo desglosé junto, 2 Corintios 12 del 7 al 10, y es lo que estamos viendo para la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿qué nos dice? Que llamemos a los ancianos de la iglesia para orar, que nos ungen con aceite. La unción del aceite era en aquel entonces pues como un relajamiento. Algunos lugares lo toman como sanidad, o la imposición de manos, pero no. Nosotros, nuestra oración tiene que ser más en creer que se va a hacer la voluntad de Dios. Respetamos lo que hagan, pero a través de la palabra y leyendo la palabra, es la oración la que es fuerte, viva y eficaz como espada de 2 filos que penetra hasta el fondo del corazón. Es la oración la que nos lleva a una relación con Dios y esperar en su misericordia, que se haga su voluntad, no la nuestra, sino la voluntad de Dios, la voluntad del Señor en nuestras vidas. Podemos ver que Pablo nos habla de fe. Yo encontré más de 15 veces la palabra fe en los 5 capítulos. Tenemos que tener fe, paciencia. También la palabra paciencia está varias veces. Tenemos que entrar en sabiduría. Las pruebas vendrán, hermanas, fuertes. Las tentaciones también. El pecado también, porque no dejamos de ser pecadores. Ira también. También entramos en ira. Pero tenemos que ser mansas y humildes. Tenemos que ser mansas y humildes delante de Dios. Y esperar a su infinita misericordia, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Orar es lo primordial, es lo importante. Orar con fe. Orar con fe, como lo hizo Elías. Y Dios contestó su oración. Porque él era un hombre como nosotros, lleno de pecado. Pero la oración de fe pudo lograr que lloviese. De igual manera, la oración de fe puede lograr muchas cosas si Dios así lo quiere, si Dios es la disposición de Dios. Les decía hace un rato, tenemos que esperar, estar siempre preparados a su respuesta y a lo que hablamos con Dios. Si no, Dios no nos da la respuesta que queremos, que lo que nosotros deseamos, ya decimos que Dios no nos escucha, y no es así. Dios nos escucha, pero más no se haga nuestra voluntad, sino la suya, no nuestra voluntad. Nuestra voluntad es vivir bien, estar bien, comer bien, y Dios nos los da en su tiempo y en su sagrada y bendita voluntad. Dios nos da todo. Nos dio la vida, nos está dando sanidad en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. ¿Cuántos hermanos de la iglesia están pasando por situaciones tan difíciles? A través del grupo de oración estamos orando por muchos hermanos y hermanas que están lejos, que están cerca, que han vivido situaciones difíciles en esta pandemia. Pero afortunadamente hasta ahorita hemos estado como Pablo con el aguijón, pero sabemos bien que Dios nos ha guardado. No hemos tenido un deceso exactamente en la iglesia Sinaí. Hemos tenido decesos de hermanos que están lejos, de conocidos, hermanos que han pasado por enfermedad. En mi propia familia he tenido hermanos que han pasado por situaciones difíciles, pero Dios ha sido bueno y ha contestado. Gracias, hermanas, por las oraciones. Gracias, hermanos, por las oraciones que han elevado a Dios con fe para todo esto que estamos viviendo. Y ha sido la voluntad de Dios que nos sanemos. Ha sido la voluntad de Dios que estemos todavía aquí. Él sabrá hasta cuándo. Y si su voluntad es que caigamos en enfermedad, pues Él sabrá. Solo le pidamos a Él paciencia, perseverancia en su palabra, sabiduría, aceptar las pruebas, sabiendo día con día que Él está con nosotros. Aprendamos a vivir en Él y para Él. Ser mansos de corazón, ser mansos, humildes, llenos de su bendita palabra. Dejar la ira
entrar en paz. Que la paz del Señor habite en nosotros día con día. Que la paz de Dios habite en nuestras vidas y en nuestro corazón día con día. Y que a través de la oración vivifiquemos. Hermanos, nos dice Santiago, vamos otra vez a Santiago, y nos dice Santiago, nos dice Santiago en el 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, tenemos que estar en continua comunicación con nuestros hermanos, con la gente que ya conoce y aún con la que no conoce de la palabra. Y llevemos la palabra. Dice la palabra de Dios que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Pero también dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Si alguno de nuestros hermanos está en situación difícil, busquémosle, hablemos con él, hablemos de la palabra. Pero antes vayamos a la presencia de Dios a pedirle que Él tenga misericordia de nuestra propia vida y que ponga las palabras en nuestros labios para poderle compartir a aquel que está en necesidad. Quiero invitarlos a que vayamos a el libro de, permítanme, Gálatas 6, del 1 al 4. Gálatas 6, del 1 al 4. Vamos a leerlo juntas, hermanas, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos que considerar cómo estamos nosotros. Se los decía. Tenemos que ver delante de Dios cómo estamos. Tenemos que restaurar al hermano. Si fuere sorprendido en falta. Pero ¿cómo estamos nosotros, hermanos, delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestras faltas y nuestras ofensas y que Él nos use para poder, que sea Él que hable a través de nosotros para poder llevarle una palabra de paz al hermano o a la hermana. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aprendamos a sobrellevar nuestras cargas, aprendamos a cuidarnos, aprendamos a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Dice el 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjense, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Para hacer algo tenemos que saber de la palabra para poder llevarla a los demás, para poderles decir que Dios les ama, para poder decirle al hermano que está en situación difícil, que se está apartando de Dios, que Dios le está esperando con los brazos abiertos. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no del otro. Tenemos que someternos a una prueba de nuestras propias obras, de lo que hacemos, para poder testificar con nuestra propia vida la forma de ser. Que demos testimonio. No podemos llegar hasta un hermano y decirle, estás mal, hermano, si nosotros estamos mal. O si nuestras actitudes y nuestras acciones no son buenas. ¿Cómo vamos a ir delante de un hermano a decirle, tú estás mal, si yo estoy mal? No podemos, hermanos. Tenemos que aprender a hablarle al hermano poniéndonos a cuentas delante de Dios. Yo quiero leer un poquito más adelante, que sigamos con la lectura. Dice el 5, porque cada uno llevará su propia carga y el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo construye. Hermanos, esto en el capítulo 6 nos habla
que estamos aprendiendo a llevar la palabra a nuestras vidas. Hermanas, tenemos que construir la palabra en nosotros. Tenemos que hacer la palabra en nosotros. Dice el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, sembremos amor, sembremos gozo, sembremos paz, sembremos mansedumbre, sembremos misericordia. Para aquel hermano que en algún tiempo estuvo en la palabra y por una u otra cosa no quiere saber, no quiere escuchar, pero antes nosotros busquemos de Dios para poder ser buen testimonio para aquel hermano que está en necesidad. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu será vida eterna. Entonces, ¿para qué tenemos que sembrar, hermanos? ¿Para la carne o para el espíritu? Hermanas, tenemos que sembrar para el espíritu. Si estamos haciendo cosas indebidas en la carne, pongámonos a cuentas delante de Dios. Seamos ejemplo para que el hermano vea en nosotros la diferencia. No podemos ir delante del hermano y decirle, te estás portando mal si nosotros estamos dando mal testimonio. Dice que el espíritu segará en vida eterna. Nosotros tenemos que tener vida eterna delante de Dios, aprender delante de Dios. Dice el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a los de la familia de la fe. No nos apartemos de hacer el bien. Sigamos haciéndolo, hermanas. Oremos los unos por los otros. Sigamos en comunión con Dios. Apoyémonos, busquémonos. A mí me cuesta un poquito de trabajo entrar a las redes. Desafortunadamente a veces no le entiendo, no puedo y pues me cuesta. Pero lo hago ya a veces muy noche, trato de estar, leo la palabra y trato de estar en comunicación con todos y cada uno. Y Dios sabe que he orado, que he buscado a través de las redes sociales, estoy aprendiendo. Grabar esto también me ha costado trabajo, pero Dios es bueno y nos usa para la gloria de su nombre. Es una bendición compartirles de la palabra de Dios. Es una bendición aprender a través del libro de Santiago. Bendecimos nuestra vida a través de su libro, a través de sus enseñanzas, a través de todo lo que estuvimos viendo a través de él, a través de la palabra de Dios. Aprendamos a vivir el día en Dios, todos los días. Todos los días, sabiendo que Santiago nos orientó grandemente a través de su bendita palabra. Fuimos orientados, fuimos bendecidos. Es una bendición reconocer que podemos ser de bendición y saber lo que dice Santiago, que si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hagamos oración, cantemos alabanzas, aprendamos a vivir con fe, aprendamos a ser mansos, llenos del amor de Dios. Que el Señor sea el que esté siempre con nosotros en nuestro entrar, en nuestro salir. Aprendamos a buscarle en espíritu y en verdad. Seamos hacedores de su palabra, no solo oidores. Aprendamos a dominar nuestra lengua, aprendamos a hablar. Que nuestras palabras sean sí, sí o no, no. No jurar en vano. Busquemos la palabra de Dios con ahínco, con perseverancia. Que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestras vidas día con día. Que seamos hijas, siervas útiles delante de Él. Mujeres sabias para buscarle, para cuidar de nuestros hijos, para cuidar de nuestra familia, para ser aprobadas delante de Dios. Demos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios porque pudimos estar en comunicación estos 12 semanas, estos meses que Dios ha permitido que
a través de esta red social podamos estarnos comunicando. Vamos a orar, hermanas. Bendito Jesús, te damos gracias en esta tarde por la bendita palabra que escuchamos. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, que es fuerte, viva y eficaz como espada de dos filos que penetra hasta el fondo del corazón. Ayúdanos, Señor, a ser útiles delante de ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar la fe, la paciencia, la paz, el gozo, la llenura de tu Espíritu, la misericordia, Señor. Que seamos, Señor, siervas útiles delante de ti. Padre, sabemos que hasta el día de hoy somos pecadoras, Padre, pero que tú, Señor, en tu infinita misericordia y amor, nos llevas de gloria en gloria a la estatura del varón perfecto. Nos regocijamos y nos gozamos en ti. Permite, Dios, que a través, Señor, de esta comunión contigo podamos, Señor, buscarte día con día y podamos aprender a ser siervas, Señor. Que demos palabras de amor y de bendición a la gente que esté en necesidad. Que aprendamos a hablarle a nuestros hermanos que saben de la palabra y que de una u otra forma se han salido del redil, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser aprobadas delante de ti para poderles llevar una palabra de consuelo y de amor a toda esta gente en necesidad. Sabemos que tú eres bueno y misericordioso y que tú nos amas y nos guardas día con día. A ti sea toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Dios les bendiga, hermanas. Ha sido una bendición estar en comunicación con ustedes. Esperemos que la palabra no vuelva vacía. Bendiciones para todas.